todos y bienvenidos una vez más a la charla que sabéis que hacemos mensualmente aquí. Entonces, bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Francisco Ferreira, es doctor en física por la Universidad de Cantabria, bajo la dirección de Xavier Barbons, conocido nuestro, también ha hablado aquí alguna vez. Y bueno, pues Francisco trabaja en el IFCA, que es un instituto de investigación que depende del CSIC y de la Universidad de Cantabria, y que algunos habréis visto al pasar en el campus de Los Castros porque tiene una cúpula de observatorio astronómico arriba. Pues ahí trabaja Francisco y trabaja sobre todo en núcleos activos de galaxias, en especial en rayos X, y además participa y tiene un destacado papel en la misión Athena, no sé si se pronuncia así en español, de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que es de lo que nos va a hablar hoy. Y además, bueno, pues Francisco tiene mucha experiencia en divulgador de la ciencia, ha participado en charlas, actividades para el público, incluso monólogos científicos. Así que bueno, pues le agradecemos mucho que esté con nosotros y tenga la palabra. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Siempre es un placer colaborar con vosotros, que hemos hecho muchas cosas juntos y espero que sigamos haciendo. Y el motivo de estar aquí esta tarde es que os quiero interesar por contar un poco a qué dedico yo mi tiempo libre. Bueno, tiempo libre no, mi tiempo de trabajo en los últimos ya 10 años. Y a lo que dedico es a una visión artística de lo que va a ser el Observatorio Athena, que lo he titulado El Universo Caliente Energético. Entonces, bueno, sin enrollarme mucho más, os voy a contar qué es Athena, a contaros qué es Athena, van a salir unos cuantos palabras, y lo que voy a hacer es ir definiendo las palabras, ¿no? ¿Qué es la astronomía? Bueno, más o menos lo sabemos todos, claro. ¿Qué son los rayos X? Que nos suenan, pero bueno, contar un poquito la parte que nos interesa de los rayos X. Después hablaré del espectro electromagnético, del cual los rayos X son una parte. Motivaré por qué hace falta usar observatorios espaciales para observar el universo en rayos X. Después haré un momentín de nacimiento de la astronomía en rayos X y iré haciendo una revistilla de tipo de cosas que vemos en rayos X que en el óptico o no se ven de manera muy distinta. Pues en particular la acreción en la acumulación de materia, los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias, lo que llamamos galaxias activas, a lo que me dedico yo. Luego hablaré de cúmulos de galaxias y supercúmulos de galaxias. Después pues veré un poco cómo va Athena a ver todo esto, os hablaré un poquito de la misión y luego terminaré con un resumen para despertar a los libros, si no lo he hecho suficientemente. Bueno, pues nada, Athena son unas siglas que vienen de Advanced Telescope for High Energy Astrophysics, que es el telescopio avanzado para la astrofísica de altas energías. Es la segunda misión grande del programa Cosmic Vision de la ESA, que tiene 4 misiones grandes, esta es la segunda. El tema científico es el universo caliente y energético. Ahora hablaremos y os motivaré por qué Athena tiene que ver con esto. Y las dos grandes preguntas son cómo se agrupa la materia ordinaria para formar la estructura a gran escala que tenemos hoy en día, que ya os motivaré también, y cómo crecen y dan forma al universo los agujeros negros. Entonces, Athena va a ser un observatorio espacial que va a operar la banda de los rayos X de nueva generación. De nueva generación quiere decir que estará usando los instrumentos mejores que podemos hacer ahora mismo. Bueno, ahora mismo en los próximos pocos años. Y cómo Athena con esos instrumentos va a abordar el tema científico del que tratamos. Y la idea es que no solo aborda estos temas, sino cualquier tema de la astrofísica que se ponga por delante. De hecho, el telescopio espacial Hubble, que todos hemos oído hablar, pues se construyó para hacer unas cosas, y las cosas más interesantes que ha hecho son cosas nuevas que nadie pensaba cuando se construyó. Entonces nosotros también esperamos que Athena pues haga cosas nuevas que nadie espera cuando se construye. Bueno, entonces voy a empezar con la revista de palabras. La primera es astronomía. Astronomía todos sabemos lo que es el estudio del cielo, de los astros que están en el cielo. A los astrónomos nos gusta decir que es la ciencia más antigua. Porque hay pinturas rupestres que ya muestran constelaciones y cosas así, con lo cual es la ciencia pura más antigua. Luego los antiguos también sabían, y las antiguas sabían cómo hacer cosas, cómo hacer cambios físicos y cambios químicos, cómo cocinar comida, cómo fabricar herramientas. Eso es ciencia, eso es ingeniería, pero bueno, la ciencia, digamos, pura más antigua es la astronomía. Entonces la ciencia se caracteriza por observar la naturaleza, hacer hipótesis sobre ella, hacer experimentos para comprobar esas hipótesis. El problema es de que
En el universo solo hay un experimento y la mayor parte de las cosas que uno trata en astronomía son demasiado grandes para que uno pueda manipularlas, y en cualquier caso están demasiado lejos para que uno pueda ni siquiera acercarse. Entonces la astronomía es una ciencia observacional, se dedica a observar lo que sucede, a hacer hipótesis, y luego en lugar de hacer un experimento pues va y hace más observaciones a ver si estas nuevas observaciones confirman o rechazan esta hipótesis. Bueno, entonces esto es astronomía y ahora vienen los rayos X. Bueno, los rayos X los descubrió este señor tan serio de aquí el 8 de noviembre de 1895. Se llamaba Wilhelm Röntgen, trabajaba en aquella época en Würzburg, en Alemania, y en aquella época se estaba muy intrigado con aparatos de este estilo que teníamos aquí. Entonces este aparato lo que hace es que pone una diferencia de potencial entre este punto y este punto, y por motivo de esa diferencia de potencial aparecían unos rayos que eran los rayos catódicos, que la gente estaba muy intrigada en aquella época. Hoy en día iba a decir que estamos acostumbrados, ya no. Antes las televisiones tenían rayos catódicos, allá mis, pero bueno, eran electrones que se aceleraban, y este señor estaba muy interesado en este fenómeno. Pero resulta que estudiando este fenómeno se dio cuenta de que eso, como consecuencia de esos rayos catódicos, esos electrones, había una radiación desconocida, por eso la llamó X, que era capaz de velar placas fotográficas. Era capaz de pasar a través de la materia, y de hecho era capaz de pasar a través de la carne. Esto que tenemos aquí es una radiografía de la esposa de Wilhelm Röntgen. Esto que tenemos aquí es el anillo. Entonces fijaos que lo que es la carne de la palma desaparece completamente, los huesos se ven como transparentes, o sea que algo pasa, no pasan completamente, pero algo pasa a través de los huesos dejan sombra, y sin embargo el anillo, que es de metal, está negro. Los rayos X no son incapaces de atravesar el sitio. ¿Vale? Entonces bueno, ahora ya sabemos lo que son los rayos X, ahora lo contaré en un momentito, pero lo interesante aquí es que ves que los rayos X son muy penetrantes, son capaces de pasar a través de materiales que la luz óptica no es capaz. La luz óptica no atraviesa la palma de mi mano. Bueno, y otra cosa que vio este señor es que esto era una radiación. Bueno, la radiación, ahora me meto en el espectro electromagnético, que todos sabemos un poquito de qué va. La luz, lo que todos decimos que es luz, son ondas de un campo eléctrico y de un campo magnético que se propagan en el espacio. Y esa luz se comporta de muy distintas maneras. La luz visible que usan nuestros ojos es luz, los rayos X son luz, los rayos ultravioleta que nos ponen morenos y nos queman si nos descuidamos son luz, también la radiación infrarroja que del radiador ese rojo que encendemos en casa para calentar es luz, las microondas que nos calientan el desayuno por la mañana son luz, las ondas de radio con las que nos comunicamos o nos dan la lata con el móvil también son luz. Todo eso son distintas formas de luz. ¿Qué distingue unos tipos de luz de otros? Muchas cosas, pero lo que me interesa a mí comentaros fundamentalmente es la energía. La energía, la luz lleva energía. La luz del sol, la luz que nuestros ojos ven, viene de la superficie del sol, que está a unos 6.000 grados. Entonces nosotros somos unos bichos que hemos evolucionado en la Tierra, donde llega la luz del sol. Entonces nuestros ojos han evolucionado para ver donde el sol emite más luz. No tendría sentido intentar ver donde no hay luz. Se nos hubieran comido los leopardos hace mucho años. Entonces, nosotros vemos el pico de emisión del óptico, que corresponde con unos 6.000 grados. El ultravioleta está a un factor 10 por encima. Si el sol, en lugar de emitir a 6.000 grados, estuviera a 60.000 grados, el pico de emisión emitiría sobre todo en el ultravioleta. No nos convendría mucho, pero emitiría sobre todo en el ultravioleta. Y si en lugar de estar a 6.000 grados estuviera a 10 millones de grados, un factor 1000 y pico más, emitiría en la zona de los rayos X. Es decir, que los rayos X corresponden o se emiten, se forman en el universo en sitios donde tenemos mucha temperatura. O, si nos acordamos aquí del amigo Röntgen, él hacía los rayos X poniendo una diferencia potencial muy grande entre aquí y aquí. Entonces aceleraba los electrones, y esos electrones al frenarse generaban los rayos X. Es decir, que en rayos X vamos a ver sitios que están a mucha temperatura, millones, decenas de millones de grados, o donde hay campos magnéticos o campos eléctricos muy fuertes que aceleran las partículas mucho. De hecho, este sistema que os cuento aquí es el que se usa en las máquinas de rayos X actuales, esencialmente.
se aceleran unos electrones contra un bloque, esos electrones al llegar a ese bloque emiten radiación, esa radiación se hace pasar por la extremidad o la parte del cuerpo que nos interese, y la sombra que deja es la radiografía que estamos acostumbrados. ¿Vale? Entonces, quedemos con la idea rayos X energéticos. ¿Vale? Bien. Claro, tenemos un problema los astrónomos de rayos X y es la atmósfera. La atmósfera está muy bien para respirar y todo eso, pero para la astronomía de rayos X es una lata. Y es una lata porque la atmósfera absorbe los rayos X a una temperatura de 80 kilómetros aproximadamente. O sea que si queremos ver el universo en rayos X, tenemos que coger nuestros instrumentos y de algún modo subirlos por encima de 80 kilómetros. Como no hay ninguna montaña bastante alta para esto, pues lo que hacemos es utilizar satélites. Ponemos nuestros instrumentos en un satélite y lanzamos el satélite por encima de la atmósfera, dando vueltas alrededor de la Tierra en diversas posiciones. Ahora veremos una de ellas. Bien, entonces, para ver el universo en rayos X, que es muy energético, tenemos que hacer esta maravilla. ¿Merece la pena? Bueno, pues voy a intentar convencerlos de que merece la pena. Bueno, estos son distintos tipos de observatorios a distintas longitudes de onda, donde en zonas donde la radiación no llega hasta el suelo, por ejemplo, el infrarrojo medio o en el ultravioleta o en los rayos X. Vale. A ver, entonces, la primera observación del universo en rayos X se hizo en 1962, aquí tenéis el 12 de junio. El encargado de esta observación fue Ricardo Giacconi, ya fallecido, que le dieron un premio Nobel en 2002 precisamente por esto, fijaos, del 62 al 2002. 40 años esperando el premio Nobel. Menos mal que estaba haciendo otras cosas, ¿sí no? Bueno, pues este señor, en aquella época todavía no había satélites como los que tenemos hoy en día, y entonces lo que usó fue un cohete, exactamente. Puso su instrumento en un cohete y lo lanzó por encima de la atmósfera. El cohete estuvo ahí unos minutos, y después volvió a caer y se recogió el instrumento y lo que había mirado. Y entonces lo que tenía este instrumento estuvo dando vueltas, o sea, tenía una ventana y daba vueltas. Entonces veía una banda del universo mientras daba vueltas. Y tenía dos instrumentos, uno que veía el cielo y otro que tenía una placa por delante que no dejaba pasar la luz, bueno, los rayos X. El que tenía la placa por delante son estos puntos negros de aquí. ¿Vale? Esto era de control para ver que estaba funcionando el instrumento. Y los puntos blancos son lo que registró el instrumento. ¿Vale? Entonces hay una cosa muy interesante y es este cacho bollo de aquí. ¿Vale? Este bollo de aquí gordo es que en algún sitio del cielo había una cosa que emitía un montón de rayos X. Lo cual, pues, no voy a decir que fue una sorpresa, pero ellos estaban esperando que querían ver rayos X que rebotaban en la Luna. Rayos X del Sol rebotados en la Luna. El Sol ya se había detectado en rayos X. Y sin embargo, el pico estaba en un sitio distinto. Esto es la primera evidencia de emisión de rayos X de fuera de nuestro sistema solar. Y otra cosa interesante, bueno, interesante para mí, que trabajo en estas cosas, pero bueno, os lo cuento de otras maneras, es que fijaos que hay un desfase entre el negro y los blancos. O sea, que no solo es que hay un pico gordo en una zona del cielo, sino que en todo el cielo hay una emisión de rayos X. Esto es lo que llamamos el fondo de rayos X, que ya os contaré lo que es. Bueno, venga, pues unos años más tarde repitieron el experimento ya con un satélite mucho mejor y era la misma idea. El satélite iba dando vueltas y pasaba por una zona del cielo. Y esto que tenemos aquí es, en este eje tenemos el ángulo cuando pasaba de 0 a 360, ¿vale? Una vuelta completa. Y entonces veis que por aquí estaba la galaxia, venía por aquí de repente, cuando llegaba a un punto hacía pataplas. Y luego volvía a bajar a otra subida y ya está. Entonces, este pataplas que he dicho yo, fijaos que va desde un poquito por debajo de 100, ¿vale? Esto de aquí no lo veis, estos son 400. Los 200, pues un poquito por debajo de 100, y el pico está por encima de 2400. Un factor 24. Bueno, ¿y qué es esto? Bueno, pues en un alarde de imaginación la llamaron Scorpio X1. Vale, la primera fuente de rayos X en la constelación de Scorpio. Luego ya tuvieron que cambiar el nombre porque aparecieron más, pero bueno, esta es la primera de Scorpio, ¿no? Bueno, pues si se van a esa zona del cielo y se hace una foto, pues esto es la foto de esa zona del cielo. Esto es 1 grado por 1 grado. Aproximadamente 4 veces el tamaño de la luna llena. Pues esto es lo que uno ve en el óptico.
un montón de puntitos, cada uno de los puntitos es una estrella. Claro, yo siempre hago la broma. Bueno, a ver, ¿alguien del público se atreve a decirme cuál de esos es la fuente de rayos X? Bueno, pues ni nadie del público ni yo. O sea, yo he tenido que hacer trampa y buscarlo en internet y trabajar un rato para saber cuál de estos puntitos es la fuente de rayos X. Bueno, pues ahí. Pum, ese punto. Vale. Si yo hubiera puesto la flecha en otro sitio, yo y cualquiera de nosotros nos lo hubiéramos creído. ¿Vale? ¿Por qué esa fuente, que en el óptico parece una estrellita normal, por qué esa fuente es especial? ¿Por qué es capaz de generar energía 1000 veces más que el Sol? No puede ser una estrella normal, ¿por qué? Bueno, pues voy a motivar lo de la estrella esta, pero de momento ya os digo yo que vuelvo a insistir que en todo el cielo la línea esta, que es lo que observan, no está en cero, está por encima del cero. O sea, está en el fondo de rayos X ahí, dando la data o dando información, eso ya según cada uno. Bueno, entonces, ¿qué es esta fuente? ¿Qué es esta Scorpio X1? Bueno, pues esta fuente Scorpio X1 son dos estrellas. La mayor parte de las estrellas están en sistemas múltiples, nuestro Sol es una excepción, la mayor parte de las estrellas están en grupos de 2 o más. La mayor parte de esos grupos están muy separados y no pasa nada, pero algunos de estos grupos están suficientemente cerca la una de la otra como para que el material de una de ellas escape y caiga sobre la otra. Entonces, cuando este material cae y libera energía, el ejemplo que pongo siempre es, fijaos que cuando algo está encima de la mesa, una taza, y sin que le dais un golpe y cae al suelo, se rompe. ¿Vale? Pero si vosotros cogéis esa misma taza y la queréis romper, os lleva un rato de trabajo. O sea, sobre todo si no tenéis martillo, tenéis que hacer un esfuerzo. Entonces, ¿por qué si se cae al suelo gratis se rompe? Y para romperlo vosotros necesitáis hacer fuerza, necesitáis gastar energía. Bueno, eso es porque estamos en un campo gravitatorio y mientras está encima de la mesa tiene energía que llamamos potencial, y cuando cae, esa energía potencial se convierte en velocidad, que cuando llega al suelo se convierte en la energía necesaria para romper. Entonces todo esto viene a que os hagáis con la idea de que si uno está subido, alto, sobre un campo gravitatorio, tiene una energía que cuando cae, esa energía se libera. Ahora hablaremos un poquito más de esto. Entonces, cuando esa materia que cae de una estrella a la otra se libera, calienta el material a millones de grados y entonces tenemos emisión de rayos X. Y estas binarias de rayos X también se ven cosas en el óptico sobre ellas, pero sobre todo se ven en rayos X. ¿Por qué? Porque la zona de más emisión, más caliente, es lo que se ve en rayos X. Vale, pues esto más o menos os he contado todo lo que quería contar aquí. Seguimos. Entonces ha aparecido lo de acreción, que ya os lo he motivado un poquito, ¿no? La acreción es la caída de materia de la superficie de otro astro que libera energía, ¿vale? Y la cantidad de energía que libera va como la masa del astro. O sea, ya tiene sentido, cuanto más grande es la masa, más atrae y entonces más energía libera. Y también es interesante que cuanto más comprimida está esa masa, cuanto más pequeño es el radio de esa masa, también mayor es la energía que libera. ¿Vale? Y esto es interesante por una cosa que veremos ahora en un momento. Entonces, ¿por qué es importante esto de la acreción? Bueno, pues esto de la acreción es importante porque es una manera muy eficiente de liberar energía. El Sol, que es esto que nos alumbra, el Sol funciona porque tiene reacciones nucleares en el centro, reacciones de fusión nuclear. Las reacciones nucleares que están en el centro del Sol tienen una eficiencia del orden del 0,7%. ¿Vale? 0,7% de la masa implicada en las reacciones se libera en forma de energía. Sin embargo, cayendo energía a un agujero negro, que ahora veremos lo que es, la eficiencia, la fracción de esa masa que se libera como energía puede llegar al 40%. O sea que siempre que tengamos material cayendo sobre otro material en el universo, hay la capacidad de liberar mucha energía. Si esa energía realmente se libera, entonces podemos verlo y es lo que vemos en muchos casos en el universo. Esto sale mucho y se dice muchas tonterías. A ver si no digo ninguna yo. Esto del agujero negro tiene que ver con el concepto de velocidad de escape, ¿vale? Aquí aparece un formulón, a ver si consigo no asustar a nadie con el formulón. ¿Qué es la velocidad de escape? Bueno, imaginaos que somos unos astronautas
y estamos en un asteroide y cogemos una piedra del suelo y la lanzamos hacia arriba. Entonces, si la lanzamos flojito, la piedra sube y vuelve a caer. ¿Vale? La cogemos y la lanzamos con más velocidad. La piedra iría un poquito más arriba y volvería a caer. La volvemos a coger, ya nos hace falta un astronauta fornido, la lanzamos con mucha más velocidad, llega hasta un poquito más lejos y vuelve a caer. Bueno, la velocidad con la que habría que lanzar esa piedra para que no volviera a caer, para que se fuera ya del asteroide para siempre, es lo que llamamos velocidad de escape. Claro, me he ido a un asteroide porque la Tierra es 11 kilómetros por segundo. Vale, eso ni Nadal con una pelota. 11 kilómetros por segundo no lo consigue nada. Un asteroide es otra velocidad y por eso pongo ese ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿de qué depende la velocidad de escape? Bueno, pues, hombre, lo piensa uno un poquito y piensas, corcho, pues cuanto más masa haya, mayor será la velocidad de escape. No, eso tiene sentido. Y lo segundo que piensa es uno, hombre, para la misma masa, cuanto más pequeño sea el objeto, como toda la masa está más comprimida, atraerá más. Y entonces, cuanto más pequeño sea el radio, mayor es la velocidad de escape. Entonces el formulón es este que os pongo aquí. La velocidad de escape va como la raíz cuadrada de la masa partido por el radio. Simplemente. Entonces, claro, ya se dio cuenta un francés, Laplace, en el siglo XVII, que si uno sube la masa lo suficiente o uno baja el radio lo suficiente, esta velocidad sube hasta que alcanza la velocidad de la luz. Y como la velocidad máxima posible es la velocidad de la luz en el vacío, nada puede escapar de ahí. La velocidad de escape es superior a la velocidad máxima permitida. Entonces, un agujero negro es una región del espacio en la que la velocidad de escape es superior a la velocidad de la luz. Nada más y nada menos. Luego ya hay comeduras de coco varias, pero esencialmente esto es la idea. ¿Y hay cosas de estas? Bueno, la respuesta es sí. Cosas de estas hay y se han detectado precisamente en rayos X. Porque el material, claro, el material que cae el agujero negro cae dentro y ya no puede escapar nunca, porque la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz. Pero mientras cae, ese material choca, roza consigo mismo, se calienta mucho y lo vemos en la forma de la luz. Bueno, hasta aquí hemos hablado de estrellas, ¿no? Las estrellas viven en galaxias. Las galaxias son grandes aglomeraciones de estrellas, gas, polvo, materia oscura, que ya es otro rollo para otro día, y son los ladrillos fundamentales del universo cosmológico. Cuando uno trata el universo como un todo, algo veremos de eso, la mínima pieza que usa es las galaxias. Bueno, pues resulta que, esto es un descubrimiento relativamente reciente, cuando uno mira con suficiente detalle las galaxias, resulta que todas y cada una de ellas, en el centro, tienen un agujero negro supermasivo, donde supermasivo es un palabra que utilizamos para decir que tiene una masa de 1 millón de veces la masa del Sol o más. Típicamente son 10 millones, 100 millones, 1000 millones de veces la masa del Sol en una región más pequeña que el sistema solar. O sea, en nuestro sistema solar la cosa más gorda es el Sol, que tiene por definición una masa solar. Todo lo demás que hay en el sistema solar, pues ¿qué va a ser? Unas milésimas de la masa del Sol. El que manda es el Sol. Bueno, pues resulta que en el centro de todas las galaxias que hemos podido mirar, incluyendo la nuestra, en un tamaño del orden del sistema solar hay, en el caso de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia, hay algo con 7 millones de veces la masa del Sol, que no emite luz. Pues ¿cómo metes 7 millones de soles en un sitio sin emitir luz? Pues tiene que ser un agujero negro, que no puede escapar la luz por definición. ¿Vale? Eso ya de por sí es bastante sorprendente. Pero lo tremendamente sorprendente es que la masa de la galaxia y la masa del agujero negro son proporcionales. Y claro, eso os lo cuento y vale muy bien, pero la diferencia de tamaños es esto que os pongo aquí, de una pelota de béisbol a la Tierra. ¿Vale? ¿Cómo sabe la Tierra que tiene que tener 3000 veces la masa de la pelota de béisbol? ¿Cómo sabe la galaxia que tiene que tener 3000 veces la masa del agujero negro supermasivo que está en su centro? Esto es una cosa, claro, igual a uno no le interesa, pero es una cosa bastante curiosa, a mi modo de ver, ¿no? Y es una de las cosas que queremos entender. Y
Bueno, aquí es otra cosa que es comentaros, que el orden del 10% de las galaxias alberga lo que llamamos un núcleo activo. Así lo que en inglés es Active Galactic Nucleus, que es AGN. Y estos AGN son brillantes porque, precisamente porque la materia se cae, aprieta a un agujero negro supermasivo y el camino se calienta y emite radiación. Y estos AGN son los objetos persistentes más brillantes del universo. Hay cosas que durante unos pocos minutos o durante unos pocos meses pueden ser más brillantes, pero los AGN son los más. Bueno, entonces ahora aquí aparece el fondo de rayos X, ¿vale? Acordaos que era, así está por aquí, ¿vale? Era esta diferencia, esta cantidad de rayos X que llegan de todas partes. Entonces, ahora sabemos que las únicas fuentes de rayos X suficientemente abundantes y suficientemente brillantes para producir el fondo de rayos X son los núcleos galácticos activos. Vale, pues estábamos tan contentos con esta idea hasta que uno se fija en el espectro, la cantidad de luz en el fondo de rayos X a distintas energías que tiene esta fórmula. Claro, el problema es que los núcleos galácticos activos tienen un espectro de esta manera. La subida es más o menos parecida, pero luego al llegar al pico se queda plano. Entonces hago aquí un poco de efectos especiales. Resulta que si los AGNs, núcleos activos normales, produjeran el fondo de rayos X, el fondo de rayos X tendría que tener esta pinta de aquí, esta línea roja. Y la pinta que tiene es esta otra de acá. Claro, ¿cómo arregla uno esto? Bueno, se puede arreglar, todo tiene remedio en esta vida. Y se puede arreglar metiendo absorción. Si tú le metes material por delante a los rayos X, claro, son penetrantes hasta un límite. Acordaos que los huesos dejaban sombra. Pero si uno mete suficiente material por el camino, uno es capaz de absorber los rayos X. Y los rayos X más susceptibles de absorberse son los de menor energía. Entonces, por eso tiene esta forma. Los de menos energía se absorben más y los de más energía se absorben menos. Y ya cuando es suficientemente gordo el rayo X, ya lo que le pongas por delante da igual. Se lo lleva puesto. ¿Vale? O sea que los núcleos galácticos activos son las fuentes del fondo de rayos X y la mayor parte de ellos, fijaos, todo esto de aquí es energía, toda esta energía está absorbida. Porque el fondo de rayos X, la primera radiación cósmica descubierta, está compuesta fundamentalmente de núcleos galácticos activos oscurecidos. Bueno, ya el último ladrillo para motivaros de por qué esto, claro, se nota que es lo que trabajo yo porque es lo que más me entretengo. Lo siguiente que hace uno es que si te dibujas esto de aquí, bueno, esto de aquí arriba es el tiempo. ¿Vale? Nosotros estamos aquí, esto es cero, y a medida que vamos para aquí es antes. ¿Vale? El principio del universo estaría como aquí lejos. Y esto de aquí es la cantidad de luz. ¿Vale? Entonces, la línea esta negra que hay por aquí es una gráfica que más o menos ve cómo es el crecimiento de las galaxias. Al principio había pocas, después fueron creciendo, llegó un momento hace unos 10.000 millones de años, antes de ayer, que se llegó al máximo, y después desde entonces hay cada vez menos y menos crecimiento de galaxias. Las galaxias se formaron sobre todo hace muchísimo tiempo y desde entonces siguen viviendo pero sin formarse. Es una cosa que se puede medir. Si uno va y se mide el crecimiento de los núcleos galácticos activos, esto es un poquito más complicado y todavía estamos trabajando en ello, pero bueno, es esta línea roja de aquí. Y curiosamente, cuando crecen los agujeros negros supermasivos tienen la misma idea. Había muy pocos hace muchos años, 12.000 millones de años, después hubo más y más y más hasta los 10.000 millones de años y desde entonces ha vuelto a caer. Resulta que hay menos, bueno, han crecido menos, igual que las galaxias. Entonces claro, esto es también interesante, ¿no? Todas las galaxias tienen en el centro un agujero negro supermasivo. El agujero negro supermasivo tiene una masa proporcional de la galaxia y resulta que las galaxias y los agujeros negros han crecido a la vez. Hombre, vamos a ver, no hace falta ver muchos episodios de series policíacas para decir, hombre, esto es evidencia circunstancial, aquí tiene que haber algo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tiene que haber? Es lo que no sabemos y es una de las cosas que queremos averiguar con Afina. Pueden pasar dos cosas. A los que trabajamos en núcleos galácticos activos nos gusta decir, no, los núcleos galácticos activos son tan potentes que tienen que controlar el crecimiento de la galaxia. Claro, son muy chiquitines comparados con la galaxia, pero tienen una cantidad de energía tremenda. O sea, para formar, en el caso de una galaxia típica,
para formar el núcleo, el agujero negro supermasivo ese, se ha liberado una cantidad de energía capaz de destruir la galaxia 100 veces. 100. Y ahí está la galaxia. ¿Vale? Entonces hay una serie de misterios aquí que queremos resolver a que le da por estas cosas. Y con el observatorio de rayos X pues queremos investigar sobre esto, ¿vale? Entonces, o bien el núcleo galáctico activo de alguna manera emite tal cantidad de luz que empuja el material y evita que la galaxia siga creciendo, porque la galaxia crece formando estrellas. Las estrellas se forman con material frío. Los rayos X calientan ese material y cuando se calienta se evapora. Entonces puede ser que el núcleo galáctico activo este evapore el material que formaría las estrellas de la galaxia y ya deja de crecer la galaxia. O puede ser que haya un material que está entre las galaxias, que está cayendo a la galaxia y caiga al agujero negro. Entonces la galaxia del agujero negro crezca una vez. Pero como no sabemos cuál de las dos cosas son, pues esas son las cosas que queremos saber. Bien. Entonces hemos visto estrellas, hemos visto galaxias y ahora vamos a ir otro paso hacia arriba. Resulta que las galaxias no están solas, sino que están en grupos y cúmulos de galaxias. Entonces, en el óptico, lo que uno ve en un cúmulo de galaxias, pues es estas dos agrupaciones tan chulas de aquí, ¿vale? Aquí se ve que hay muchas galaxias, aquí se ve que hay muchas galaxias, y si uno mira en otros sitios, ve que hay menos. Entonces, los cúmulos de galaxias se detectaron la primera vez en el óptico como zonas del cielo donde había más galaxias de la media, muchas más galaxias de la media. Pero claro, podía pasar que unas galaxias de estas estuvieran cerca y otras estuvieran lejos, pero las otras las vemos así y pareciera que estuvieran una al lado de la otra. Como cuando tenemos una línea de farolas y las vemos en fila, pues parece que todas las farolas están una al lado de la otra, pero en realidad es que están lejos, entonces las estamos viendo. Bueno, pues en rayos X esto no pasa, porque es que resulta que los cúmulos de galaxias, además de galaxias, tienen 10 veces más material en forma de gas a millones de grados centígrados. A decenas de millones de grados centígrados, ese gas emite rayos X. O sea, fijaos que el cúmulo de galaxias se define como un grupo de galaxias, pero lo que manda en el cúmulo de galaxias es este gas. Este gas es gas caliente emitido de las galaxias durante su vida, por explosiones de supernova, por el núcleo galáctico activo, por mil cosas. Bueno, entonces, lo que vemos en rayos X es este gas caliente. Y este gas caliente es muy interesante, no porque lo diga yo, que soy de rayos X, sino porque este es un gas que se ha ido acumulando ahí a base de cosas que han pasado en las galaxias, a base de explosiones de estrellas. Este gas nos puede decir cómo evolucionaron esas estrellas, cómo se han generado esas galaxias. Nosotros estamos hechos de átomos, pero estos átomos, ¿de dónde han venido? Al principio, cuando se formó el universo, no había más que hidrógeno y helio, y 4 cositas, berilio, litio, cuatro elementos que además se destruyen las estrellas. Todo lo demás, carbono, nitrógeno, oxígeno, potasio, berilio, todo lo demás que se forman, bueno, berilio acabo de decir antes, ese no para. Otro, uranio, ¿vale? Todos estos se han formado en estrellas, en el interior de las estrellas y en explosiones de estrellas. Y todas esas historias de explosiones de estrellas acaba en este gas caliente en los cúmulos. Entonces, investigando este gas caliente podemos saber cómo acabó ese gas caliente y cómo evolucionaron las estrellas en las galaxias. Bueno, ya para ir terminando este paseo por el universo de rayos X, resulta que más allá de cúmulos de galaxias hay cúmulos de galaxias, que es lo que llamamos los supercúmulos. Aquí tenemos una película que simula, a ver si quiere, una película que simula un paseo por el universo, y resulta que el material del universo no está a gran escala, sí está distribuido uniformemente, pero a escala intermedia, claro, escala intermedia para un astrónomo. Estamos hablando de centenares de millones de años luz. El Sol está en nosotros a 8 minutos luz, pues escalas intermedias, que es un astrónomo así moviendo la mano, pues son centenares de millones. Pero bueno, el universo tiene un tamaño de miles de millones de metros, o sea que contiene muchas veces una escala de eso. El universo a gran escala es homogéneo, pero a escala intermedia tiene esta forma que es como de esponja. Tiene como huequitos, entonces donde esos huequitos, en las fronteras entre los huequitos hay como paredes o hay como filamentos. Y donde se unen esos filamentos es donde se forman los cúmulos y los supercúmulos de galaxias.
¿vale? Entonces, ahora que ya os he contado todas estas cosas, ahora podemos volver a Acina, el universo caliente y energético. ¿Qué significa esto? Universo caliente. ¿Cómo se agrupa la materia ordinaria, los bariones, estos átomos de los que estamos hechos nosotros, para formar la estructura que vemos, la gran escala que vemos hoy en día? Y esto es relevante porque es que la mayor parte de estos bariones, de esta materia que nos forma a nosotros, bueno, más de la mitad, están en material a más de 1 millón de grados, que solo se ve en rayos X, no se puede ver en ninguna otra. O sea, la mitad de la materia ordinaria hoy en día solo se ve en rayos X. O sea que si no vemos los rayos X nos perdemos la mitad de la película, por lo menos. Y bueno, ahora mismo hay tantos bariones en este gas, en los cúmulos de galaxias, como en todas las estrellas del universo. O sea que perdernos los rayos X, perdernos observar eso, es perdernos por lo menos la mitad de la película. Como yo soy de rayos X, digo que la parte más interesante, pero nos perdemos la mitad de la película, que siempre es malo para enterarse de lo que va a hacer. Y luego el universo energético. Energético significa, pues, cómo crecen y dan forma al universo los agujeros negros. Es esto que hemos visto, ¿no? Las galaxias albergan un agujero negro que en principio, para formarse, libera una cantidad de energía capaz de destruir la galaxia y no de destruir. Y además, cómo sabe la galaxia que tiene que tener una masa proporcional al agujero negro. O esto otro que os pongo aquí, el 15% de toda la energía emitida en el universo está en rayos X. O sea que te pierdes la mitad de la película en la gran estructura a gran escala y por lo menos el 15% de la película de todo el universo. Bueno, entonces, quiero contar algún detalle más, porque habría más detalles que contar, pero bueno, estos son los que yo me sé mejor y así aprovecho y os los cuento. Bueno, la agrupación de bariones, esto es lo que os he contado un poquito. El gas que está entre las galaxias, la madre en inglés viene del Warm Intergalactic Medium, y el que nos interesa en rayos X es el Warm and Hot Intergalactic Medium. Entonces, lo que queremos estudiar es este gas caliente que está entre las galaxias. Entonces, como está a 1 millón de grados y es un gas muy tenue, en el óptico no se ve en absoluto. Para verlo hay que irse a los rayos X. Entonces, podemos intentar verlo directamente en emisión, que se detectó hace poco en un caso muy interesante con un satélite ruso-alemán, vaya combinación, el año pasado. Este satélite, desgraciadamente, pues estábamos todos contando que nos dieron un montón de pistas sobre Acina, pero como es ruso y lo llevan los rusos, pues ahora mismo está congelado, está parado, no, está dando vueltas por supuesto, pero está sin producir ninguna ciencia por cómo están las cosas. A ver si a Putin se le pasa un poco esto y podemos volver todos a la normalidad, los pobres ucranianos más que nadie, y los astrónomos de rayos X pues también, por la parte que nos toca. Entonces estos bariones son fundamentales para entender cómo han evolucionado las galaxias y el material de las galaxias y los cúmulos. Y esto que os pongo aquí es un ejemplo de una de las cosas. Esto de aquí es otra impresión artística de otro satélite de rayos X, que ya luego hablaremos de por qué tiene esta forma tan curiosa. Este es el XM Newton de la Agencia Europea del Espacio. Se me olvidó decir que Acina también es de la Agencia Europea del Espacio. Bueno, pues en este llevo yo trabajando desde que se lanzó en 1999. Lleva más de 20 años dando vueltas por ahí arriba, y entonces este es un propulsor de Acina. Tenía 7 metros de largo, 7 metros, pues calculo yo que sea de la puerta hasta más o menos por ahí. Este es el tamaño de XM Newton. Y se estuvo apuntando a la misma parte del cielo durante 1,85 megasegundos. Esto me lo he calculado yo, y estos son como 20 y tantos días, 20 y pocos días. El equivalente a 20 y tantos días apuntando en la misma zona del cielo. ¿En qué zona del cielo? Bueno, pues está apuntando en un sitio donde hay un objeto muy brillante, y lo que estábamos queriendo hacer es una radiografía del material entre el objeto y nosotros, mirando los rayos X que faltan de lo que dice ese objeto. Entonces, si esto lo ponemos como cantidad de luz frente a la longitud de onda, resulta que en algunas zonas como que faltan rayos X. ¿Veis estos piquitos de aquí? Chaca, este y este de aquí. Bueno, ¿qué son esos piquitos? Bueno, pues esos piquitos están producidos por elementos. Los elementos, los átomos, ya sabéis que tienen un núcleo cargado positivamente, y alrededor de ese núcleo hay unos electrones cargados negativamente. Y esos electrones no están en cualquier sitio, sino que están agrupados en una serie de estados de energía.
Espero que esto lo habéis dado en el instituto o en la escuela más o menos, muchos. Y entonces para pasar de uno de esos estados de energía a otro hace falta una cantidad fija de energía. Y esas cantidades fijas de energía cambian de átomo a átomo dependiendo de una pila. O sea que estas cantidades fijas de energía son como la huella dactilar de los átomos. Entonces, mirando dónde están estos piquitos, uno puede saber de qué átomos corresponden, de qué átomos se trata. Y entonces resulta que aquí por primera vez se ha detectado material que absorbe la luz de ese otro objeto muy brillante, muy lejano, y este material es la primera detección en absorción de este wormhole, de este medio intergaláctico caliente, templado y caliente. La primera detección se produjo, aquí lo tenéis, en el año 2018. Bueno, pues el pobre XM Minuto me estuvo apuntando aquí prácticamente 2 megasegundos, 20 y tantos días. Bueno, pues esto aquí es una simulación de lo que va a ser capaz de hacer Athena en 150 kilosegundos, que es menos de 2. Pasamos de 20 y tantos a 2. Y no solo eso, la calidad, fijaos que, bueno, en fin, esto ya es una cosa mía. Estos puntitos de aquí es la luz que se ha medido. Y veis que tienen como unas barritas para arriba y para abajo. Bueno, pues esa barrita te dice, esa luz que tú mides siempre tienes un error cuando tomas medidas. Esto es una cosa que los físicos el primer día en el laboratorio nos dan con ello en la cabeza y nos están dando con ello en la cabeza hasta que salimos en quinto año. Cualquier medida lleva un error. Bueno, pues el tamaño del error de aquí es el tamaño de estas barritas. Bueno, pues el tamaño del error de Athena es que lo veis, con unas chiquitinos. O sea que no solo lo vamos a hacer mucho mejor, porque no solo vamos a necesitar mucho menos tiempo, sino que en ese menos tiempo vamos a hacer las cosas mejor. Claro, esto no es de mérito de XM Newton, han pasado 20 años. Si alguno se acuerda de los móviles que había hace 20 años a los que hay ahora, pues claro, no tienen nada que ver. Vale, así que no por el mérito de XM Newton, sino que la ciencia se ha levantado, que es una barbaridad. ¿Vale? Entonces esto le bien, vamos al universo energético, los agujeros. Entonces estas dos fotos me gusta siempre ponerlas. Esta que tenemos a la izquierda es la imagen más profunda que se ha tomado en el óptico. Entonces lo que uno ve en el óptico, cuando mira muy profundo al universo, claro, cuando uno mira, pues Santander no, pero si uno se va a Valderredible o uno se va a Potes en verano y en un sitio, bueno, Potes no, a Líbano, un sitio que no haya luz, uno mira al cielo y ve un montón de puntitos brillantes. Esos son estrellas de nuestra galaxia. Si uno coge un telescopio profesional, grande, de metro, más de 1 metro, y lo apunta mucho rato al cielo, lo que ve sobre todo son galaxias. Fijaos que esta imagen está completamente cubierta de galaxias. Hay galaxias de diversos tipos y tal cual, pero lo principal es que esto que estamos viendo aquí, estas galaxias, es luz de las estrellas. Es luz de estrellas que están entre 1000, 2000, 3000, hasta 10.000 grados de temperatura. Por eso la vemos en el óptico. Si uno mira el universo en rayos X, uno ve esto de aquí. Uno no ve en rayos X, entonces para darle alegría al cuerpo uno tiene que poner colores falsos. Entonces, rojo significa que hay rayos X de poca energía y azul significa que hay rayos X de mucha energía. ¿Vale? Bueno, pues cada uno de estos puntitos que veis aquí es un agujero negro. Cada uno de estos puntitos que veis aquí es un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia, acretando material que se calienta por el camino y emite rayos X. O sea que el universo profundo en rayos X no es luz de las estrellas, son acreción a los agujeros negros supermasivos. Y fijaos todos los que hay aquí. Este es un trocito relativamente pequeño. Esto es, bueno, pues puede ser el tamaño de la luna. Y en el tamaño de la luna llena, que es un trocito chiquitín del cielo, fijaos, aquí, pues así a ojímetro, bueno, pues yo os digo que hay 150 o 200 y me quedo tan tranquilo, pero no andaré muy equivocado. O sea que hoy en día se conocen centenares de miles, millones de agujeros negros supermasivos en el universo, la mayor parte de los cuales se emiten radiación uniforme. Y entonces lo que queremos con Athena es entender. Entonces se pueden hacer muchas cosas, y no me voy a entretener porque, entre otras cosas porque no sé, pero una de las cosas que uno hace, que es lo que me encargo yo, es hacer un censo. ¿Cuántos hay de qué brillo?
Uno puede estudiarlos individualmente, a ver qué está pasando físicamente allí dentro, uno puede ver cuántos hay de qué brillo a qué distancia, lo cual nos dice cómo evolucionan, cómo se relacionan con las galaxias, ¿vale? Ese tipo de cosas que nos interesan. Entonces, esto que tenemos aquí es una cosa que tiene que ver con la distancia a nosotros, y esto que tenemos aquí es el brillo intrínseco de estos objetos. Entonces, cada puntito de negro de estos es un núcleo galáctico activo que conocemos hoy en día. Los satélites que he mencionado, XM Newton y Chandra, que es de la NASA, que se lanzó pues unos meses antes que XM Newton. Bueno, pues llegamos hasta aquí, que son pues unos 11.000 millones de años. Bueno, pues cuando venga Fina, este es Rosita, el que os he mencionado, el ruso-alemán que está pobre congelado hasta que solucionen las cosas, no es el único congelado desgraciadamente, ¿vale? Y esto de aquí es Athena. No solo es que vayamos a ver muchos más, que también, sino que fijaos, vamos a ver no los más brillantes, sino vamos a ver, pues esto es una escala logarítmica, los logaritmos es un rollo para todos, pero esencialmente esta distancia desde aquí hasta aquí es un factor 100. O sea que vamos a verlos no solo los más lejos y por tanto más antiguos, sino que los vamos a ver 100 veces menos brillantes. No vamos a ver los más bichos gordos, gordísimos, que es lo que se veía hasta ahora, sino que vamos a ver los más normalitos. Vamos a buscar los AGNs más habituales, que en principio son los más interesantes para ver las galaxias. Bueno, pues esto es más o menos lo que quiero contar por aquí. Vale, y luego la otra cosa que es interesante, como ya he dicho, bueno, se pueden hacer muchas más cosas, pero bueno, es estudiar cómo funcionan los agujeros negros. Porque yo, claro, me he movido las manos, he dicho, esto es material que se aprieta al agujero negro, se calienta y ya no. ¿Cómo se calienta? ¿Se calienta cómo? ¿A qué temperatura? Porque se calienta. ¿Cuánto material cae? ¿De qué está hecho ese material? Y cada agujero negro, ¿cómo? ¿Va directamente dentro o da vueltas primero? ¿O sale directo, o sale de alguna manera por el campo magnético del agujero negro? O sea, hay muchas cosas que uno no sabe. Entonces, una de las cosas más interesantes, o también parece más interesante, es en algún momento he dejado de decir que el agujero negro, el crecimiento del agujero negro, la radiación que emite el crecimiento del agujero negro, domina el crecimiento de la galaxia. Claro, ¿cómo? Pues algo hemos dicho, ¿no? Esta radiación de rayos X muy energética pega, choca, calienta el material de la galaxia y lo expulsa. Entonces, de algún modo genera lo que se llama un viento. No sé si lo pongo por aquí. No. Pues que me sale en inglés, porque claro, las cosas se dicen en inglés. Genera un viento. Entonces, este viento, ¿de dónde sale? Pues este viento tiene que salir de la parte donde más calienta la AGN. Entonces pasa como con el Sol. De donde más calienta el Sol, por cuanto más cerca estamos del Sol, más calienta. Pues todo este material, todo este viento, tiene que salir de la zona central del núcleo galáctico activo, de muy cerca del agujero negro. Y esa zona está muy caliente, esa zona está en la zona de los rayos X. Entonces, si uno quiere entender cómo se genera ese flujo de material que, en teoría, es capaz de empujar el material de la galaxia, tiene que observar los rayos X. Vale, esto que tenemos aquí es otra simulación, donde se ven otros de estos piquitos que corresponden a... bueno, esto es hierro, el núcleo de hierro tiene un montón de electrones, pues este es el núcleo de hierro que le han quitado todos menos 2 electrones. Claro, tienes que ponerlo a 10 millones de grados para que pase esto. Entonces lo que vamos a poder estudiar es la energía que en ese momento los rayos X, el núcleo galáctico, está inyectando en el material para ser capaz o no de alejarlo de la galaxia. Es una de las cosas que queremos averiguar. Bueno, y luego hay un montón de cosas que queremos averiguar, que no me voy a entretener mucho, pues sobre sobre estrellas, planetas, explosiones de supernova, en fin, un montón de cosas distintas que no me quiero entretener porque ya me estoy entreteniendo un poco más. Bueno, pues otra cosa importante de Athena es que no va a estar solo ahí arriba cuando se lance. Ya veremos que está previsto que se lance en los primeros años 30, en unos 10 años y pico, con un poco de suerte, y habrá un montón de cosas en el espacio y en tierra observando a la vez, un montón de observatorios, en distintas longitudes de onda. Entonces lo que nos parece interesante, y hemos hecho varios ejercicios de trabajar en esto, es comparar o ver qué
qué van a ver o qué cosas distintas vamos a ver con los distintos observatorios, lo que llamamos las sinergias. No solo lo que ve cada uno por su cuenta, sino lo que trabajando los dos juntos son capaces de hacer que no son capaces de hacer por separado, ¿no? Esto es lo que es la palabra sinergia, esta que son estas palabras que se llaman. Bueno, pues nada, esto es una gráfica donde esta línea negra es un objeto muy oscurecido hace 13.000 millones de años. Y estas líneas de distintos colorines indican hasta dónde van a ser capaces de ver estos distintos observatorios que va a haber. Entonces vemos que cada uno de ellos va a ser capaz de ver este núcleo galáctico activo a distintas longitudes de onda. ¿Y esto por qué es relevante? Bueno, pues es relevante porque esta parte de aquí es la acreción, el agujero negro supermasivo. Esta parte de aquí es la luz de las estrellas directa. Esta parte de aquí es cuando las estrellas se forman, calientan el material que está alrededor de ellas y emiten la zona del infrarrojo medio. Entonces, cada uno de ellos va a ver cosas distintas de la galaxia, cosas distintas que están pasando en la galaxia y todas ellas juntas hacen la galaxia. Bueno, entonces la idea es que entre todos y todas vamos a ver mejor y entender mejor el universo cuando esto suceda en los años 30. Yo probablemente ya no, lo veré en las noticias y veré las obras por la calle, pero algunos de los que estáis por aquí, pues seguramente haréis algo bastante más interesante y podéis contribuir a esto. Bueno, entonces la CINA ya he dicho que es un observatorio de rayos X. Aquí me entretengo un poquito más. Bueno, entonces se va a lanzar en un Ariane 5 o un Ariane 6, que es este que tenéis aquí, que esta parte de aquí es hidrógeno líquido, estos son los boosters de combustible sólido, y esto de aquí va a ir la CINA metido así boca abajo, aquí está el espejo y aquí están los instrumentos, con los paneles solares doblados. Cuando llegue arriba se desplegará. Esto que tenéis aquí es el tamaño, de aquí a aquí son 12 metros, por eso me asomé ahí antes, estaba calculando, 12 metros es desde el fondo de esa pared allí hasta más allá de las columnas. Este es el tamañito que va a tener la partida, 12 metros. Ahora en un momentito os diré por qué necesita 12 metros. Y va a ir a una órbita L1. Bueno, esto si a alguien le interesa algo que lo pregunte y se lo digo, porque no quiero enrollar que no vaya mucho. ¿Vale? Entonces, claro, esto de los rayos X, he hablado de rayos X para arriba y para abajo, pero los rayos X hay que enfocarlos. Claro, los rayos X son muy penetrantes. Si uno le pone un espejo delante a un rayo X, pueden pasar dos cosas. Que pase como si no estuviera el espejo, o que alguno de los átomos del espejo le absorban. Los rayos X tienen una longitud de onda tan pequeña que para los rayos X los rayos X ven los átomos directamente. La materia es como si fuera una redecilla de voleibol y los rayos X una bola de ping-pong. La bola de ping-pong o pasa entre los agujeros de la redecilla o justo pega en uno y rebota para atrás. Pero tú lo que no vas a conseguir no te es fácil rebotar, hacer que los rayos X vayan donde tú quieres. Ahora, podéis imaginaros un truco, y es que si en lugar de poneros de frente a la redecilla de voleibol, os ponéis así, con un poquito de habilidad sí que vais a conseguir que rebote, como cuando rebotáis piedras contra el agua. Entonces esa es la idea. No es con un poquito de habilidad, es con muchos cálculos y mucho trabajo. Si uno le pone un espejo rasante a los rayos X, es capaz de hacerlos que reboten. Lo que pasa es que, claro, si uno pone un espejo rasante, la cantidad de espejo que ven los rayos X, claro, así veis mi mano, pero así no reboto rayos X. Para que rebote rayos X lo tengo que poner así. Y claro, ya no veis todo esto de mi mano, veis una cosita chiquitina así. Entonces, si ponéis un espejo así, lo que veis es un anillito. Claro, ¿qué haces? Metes otro dentro, y metes otro dentro, y metes otro dentro. Al final, llenas más o menos con anillos un área y consigues más o menos que los rayos X vayan en tu quieres. Entonces, claro, como el rebote es tan así rasante, las longitudes focales, donde tú consigues enfocar en mucha distancia, por eso te hace falta 12 metros. Tú pones el espejo allí detrás, en aquella pared, y te las arreglas para que los rayos X se focalicen donde las columnas. Y allí tienes que poner tus instrumentos. Vale, entonces esto va a llevar dos instrumentos, bueno, esto se comentaba más o menos por encima. Va a llevar dos instrumentos. Uno que es como una CCD, pues parecida a la de los móviles. El principio es parecido, aunque los móviles, lo que pasa es que por supuesto tiene sus manejos. Esta es una tecnología que ya está muy trabajada, pero bueno, sigue mejorando y esto va a ser
la última generación de este tipo de tecnologías. Estos detectores no son capaces de distinguir los rayos X de energías muy parecidas, que es lo que se llama resolución espectral, pero son muy buenos para hacer imágenes de gran campo. Todo lo que queramos hacer, detectar muchas fuentes, hacer mapas, los haremos con este, con Wave Field Imager. Y el otro es una virguería tecnológica tremenda, que es el X-Ray Integral Field Unit, que esto es un aparato que funciona a una fracción de grado por encima de cero absoluto. O sea, lo mismo que hay una velocidad máxima posible del universo, hay una temperatura mínima posible, que son 273,15 grados bajo cero. Bueno, pues esto está a 273 grados bajo cero. ¿Por qué tiene que estar ahí? Bueno, pues porque usan tecnología que se llama de superconductores, que... A ver cómo cuento, me he metido un también por eso. Bueno, todos sabemos la resistencia a la electricidad, ¿no? Cuando uno quiere calentarse, si alguno tiene una tetera en casa, ¿vale? Pues uno enchufa y eso calienta el agua. ¿Por qué calienta el agua? Porque la corriente eléctrica pasa por una resistencia, parte de la corriente eléctrica se disipa en forma de calor, ¿vale? Eso es lo que genera hay resistencia en los materiales. Bueno, pues los superconductores son unos materiales que por debajo de una determinada temperatura, ¡pum!, la resistencia cae a cero. No tienen resistencia ninguna. Vale, entonces, claro, te hace falta que estén a esa temperatura. Si los calientas, ¡pum!, vuelve a subir la temperatura. Y además sube la resistencia un montón en muy poquita temperatura. Y sabéis por dónde voy. Si tú pones uno de estos, lo enfrías mucho y esperas allá que pase un rayo X, cuando pasa el rayo X, lo absorbe, lo calienta y ¡plaf!, cambia la resistencia. Entonces, tú eso lo puedes detectar. Estás pasando una corriente, pasa toda la corriente que quieras, llega un rayo X, lo calienta, ¡buah!, se te va la corriente. Lo vuelves a enfriar. Llega otro rayo X, ¡buah!, se te vuelve la corriente. Lo vuelves a calentar, lo vuelves a enfriar. ¿Vale? Entonces detecta los rayos X mediante la corriente que dejas de ver. ¿Vale? Si alguno lo ha entendido, seguramente muchos, luego que lo pregunte y lo intento decir no. ¿Vale? Pero es una virguería tecnológica que pensamos que se puede hacer, pero estamos trabajando en ello y nos van a hacer falta el tiempo que nos den para sacarlo. Bueno, entonces lo que también quería contaros es, bueno, que aquí en Cantabria tenemos una participación en ACINA, en particular aquí llevamos la oficina de la comunidad de ACINA, que tenemos, esencialmente nos dedicamos a hacer enlaces y participar científicamente en la misión entre el comité científico que lleva la misión y la comunidad de más de 1000 científicos de todo el mundo que ayudan a la misión y colaboran a la definición científica. Bueno, aquí está la participación española en ACINA. Para darnos bombos nos he puesto aquí en color moradito ACINA. Esencialmente España participa en ACINA, yo creemos que bastante significativamente, con la oficina de ACINA, con la definición de la ciencia de ACINA, en particular en los muestreos de núcleos galácticos activos, los censos de núcleos galácticos activos, por eso nos la cuenta con esto. Luego también participamos en el software de a bordo que va a analizar los datos de este segundo instrumento que os he comentado, y participaremos cuando ACINA se lance y empieza a mandar datos a tierra. Esos datos hay que procesarlos, entonces trabajaremos o queremos trabajar en ese centro de procesador. Bueno, aquí los distintos sitios que participan en ACINA. Bueno, ¿y cómo está ACINA? Bueno, aquí tenía un montón de cosas, luego me di cuenta que todos estos palabras, la mitad me pierdo yo, así que a vosotros nos interesan siquiera. Comentaros que ACINA ahora mismo está aceptada, pero no está adoptada. Aceptada quiere decir que a la ESA le parece bien que se lance en su momento, pero la ESA no empieza a gastar dinero en serio hasta que no la adopte. Entonces la adopción de ACINA sucederá, con un poco de suerte, en verano del año que viene, en verano de 2023, y ya estamos a toda máquina trabajando para conseguir convencer a la ESA, bueno, convencer a los expertos científicos, expertos y expertas científicos de la ESA, para que adopte la misión y que realmente pueda hacer lo que decimos que quiere hacer. Entonces vamos a todo gas una temporada y nos queda otra buena temporada. Entonces, si se acepta ahora mismo, la ESA empieza a gastar dinero en serio, y eso quiere decir que dentro de unos 10, bueno, después de la aceptación,
entre 10 y 10 años más, 10 y 10 y medio años más tarde, con un poco de suerte se lanzará. O sea, que podéis echar cuenta rápidamente, del verano de 2023, 10 años y medio, nos ponemos en 2034. Así que en 2034... nos acordaremos de ti. Bueno, espero que os acordéis de mí y espero que los más jóvenes, algunos, sean capaces de ayudar con esto o con otras cosas de ciencia, cualquiera de ellas. Y entonces, ya termino para no enrollarme. Bueno, pues nada, la astronomía de rayos X lleva más de 50 años explorando el universo más caliente y energético desde el espacio, porque no se puede. Alcina va a ser la próxima gran misión de la ESA, dentro de una temporadita. La idea nuestra es que revolucione muchas ramas de la astronomía porque es capaz de ver el universo, ver cosas del universo que ninguna otra longitud de onda puede ver. Esperamos que revolucione las cosas que os he contado y seguramente revolucione cosas que no os he contado y de las que yo me sorprenderé tanto como vosotros cuando lo veáis en televisión. Y España en particular y en Cantabria pues tenemos una participación significativa en esta misión. No voy a decir que somos los jefes del invento, pero bueno, lo cierto es que estamos donde se toman las decisiones y estamos ayudando a que se tomen las decisiones correctas o las que nos parecen correctas. Y ya con esto termino. Creo que quieres decir tú algo. No, muy bien. Enseguida haremos un turno de preguntas para esa carrera. Antes os doy algún aviso, por si acaso, porque así luego nos explayamos hasta que nos echen aquí dentro. Muchas gracias. Bueno, pues el primer aviso es que gracias a la colaboración de la editorial Marcombo podemos hacer entrega al conferenciante del libro Inhabitabilidad Planetaria de la colección Astro Marcombo, así que muchísimas gracias. Y bueno, pues esta es una colección que algunos de los autores es de nuestra agrupación, Javier escrito el del Sol, y otros son de agrupaciones astronómicas, que son libros muy prácticos, de observación astronómica práctica, más que de divulgación. Entonces, si a alguno os interesa, pues ponéis ese código de ahí abajo a la derecha y esto Cantabria 22. Y si pedís en la web con ese código, pues os hacen un descuento. Pues muy bien, y os quería dar el aviso de, por si os interesa también el manejo de telescopios, tenemos el jueves un curso práctico que habéis visto a lo mejor en la web y demás, que están completas ya las plazas para lo que es el curso, pero la parte teórica del curso, que es una charla, pues es así, es abierta al público, ¿vale? Gracias a la colaboración también, porque esta es colaboración de todo el mundo, ¿no? Del Instituto José María Pereda, que nos presta el salón de actos y que el aforo pues creo que es bastante grande, así que esperemos que no haya problemas de aforo. Además, los participantes en el curso pues podéis asistir como oyentes ahí si os interesa. Es conveniente acceder a las 7:15 aproximadamente para empezar a 1:30, ¿vale? Para colocarnos todos y demás. Y nada, pues muy bien, pues abrimos turno de preguntas entonces para Francisco. ¿Preguntas, comentarios? Sí. He entendido que todas las galaxias tienen su agujero negro, pero has dicho que el 10% tienen un núcleo brillante. Entonces, ¿estas galaxias no tienen agujero negro? Sí, precisamente el brillo del núcleo se produce porque el material cae hacia el agujero negro, de algún modo se calienta antes de caer el agujero negro y emite la radiación. Si no lo he dicho, lo debería haber dicho porque todos los núcleos galácticos activos son agujeros negros supermasivos. O sea que la materia está tan caliente que brilla. Antes de la materia cuando cae hacia el agujero negro, sí, por diversas cosas, primero forma una estructura aplanada, un disco, y entonces ese disco, cuanto más cerca está del agujero negro, más rápido se mueve, y claro, cuando las cosas viajan rápido sin ponerse de acuerdo, chocan entre ellas, y cuanto más rápido van, más fuerza tienen en el choque, entonces más se calienta. Y eso produce brillo. Entonces se forma un disco que cuanto más te acerca al agujero negro, más caliente está. Entonces las zonas más internas está a muchos millones de grados. Y aprovecho ya para decirte, después el universo tiene un límite y luego ¿qué hay? Bueno, el universo no tiene un límite. El universo es ilimitado. Es ilimitado. Es ilimitado. Lo que no sabemos seguro es qué tipo de ilimitado. Si ilimitado, si infinito o finito. O sea, ilimitado e infinito parece que es lo mismo, pero se puede ser ilimitado e infinito. Por ejemplo, si pensáis en dos dimensiones, una esfera. O sea, una esfera, por mucho que tú te muevas en la superficie de una esfera, nunca encuentras un borde, pero tiene una superficie finita. Entonces nuestro universo podría ser que fuera
una esfera en 3 dimensiones. Quizá no se Una sabe. esfera en 4 dimensiones que yo no lo entiendo, pero es el equivalente a una esfera, esta es matemática igual sí, pero es el equivalente a una esfera en una dimensión. No se puede imaginar visualmente, pero se puede calcular. Todo. Sí, me ha parecido ver que una indicación en el texto referente a que el gas expulsado del núcleo galáctico, no crea estrellas. Claro, porque para expulsarlo, ¿qué le pasa? Pues el gas está allí, para expulsarlo le tienes que enchufar rayos X y le tienes que enchufar muchos rayos X para empujarlo. Claro, cuando a un gas le enchufas muchos rayos X, se calienta mucho. Y entonces, para que un gas forme estrellas, no puede estar muy caliente, porque caliente significa que va muy rápido. Para que un gas forme estrellas tiene que estar frío para que la masa, toda esa masa del gas se atraiga y se comprima. Si está muy caliente, no se puede comprimir. Entonces, el gas que empuja el rayo X, los rayos X, el núcleo galáctico activo, está caliente, entonces no puede formar estrellas. Por eso pensamos que el agujero negro puede parar la formación de estrellas de la galaxia, porque calienta el gas y no le deja salir. El gas caliente se expande y se aleja de la galaxia y al final no hay gas para formar las estrellas. Había más por... Sí, a mí me ha sorprendido esa imagen de los agujeros negros que hemos podido ver con los rayos X, ¿no? Había una imagen ahí a la derecha. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que sí que puede escapar los rayos X a los agujeros negros? ¿O no son tan negros entonces? A ver. Ah, no. Es que claro, lo he llenado todo de impresiones artísticas, igual algunas demasiado artísticas. No, me parece que he entendido la pregunta. Sí, yo creo que Se refiere que si el agujero negro no puede escapar nada de él, ¿y cómo se pueden observar los rayos X? La de campo profundo. Y eso es porque a partir de una determinada zona ya no escapa la luz, pero fuera de esa zona sí puede escapar la luz. Entonces, la parte de fuera sí se puede ver. Es lo que quería yo comentar antes. Por ejemplo, en nuestra galaxia, el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo, de 7 millones de veces la masa del Sol. Lo que pasa es que no brilla. Sabemos que está ahí porque las estrellas que hay alrededor van muy rápido y midiendo cuánto de rápido van se ha podido medir la masa que hay allí, pero es que allí no vemos nada. Sí, pero aquí sí se ven los agujeros negros. Claro, aquí sí se ven porque entonces, ¿por qué nuestra galaxia no tiene un núcleo activo? ¿Por qué el material que está cayendo al agujero? O sea, ¿por qué? Claro, es que estoy diciendo la pregunta al revés. El centro de nuestra galaxia no es activo porque el agujero negro que hay en ella no está acretando material. ¿Vale? Para que tú veas un agujero negro supermasivo, tiene que estar material cayendo a él. Pero claro, si cae así directamente, no lo ves tampoco, porque una vez que está dentro del agujero negro no lo ves, pero el material no cae directamente así. El material en el espacio siempre tiene un poco de rotación, y entonces primero genera lo que hemos comentado antes, ¿no? Primero genera un disco de rotación que gira más rápido cerca del agujero negro, ese giro rápido genera rozamiento, genera calor, y lo que vemos nosotros es la luz que se forma en ese calor. Pero una vez que el material cae al agujero negro, adiós para siempre. No lo puedes saber. Entonces, en esta imagen se ven algunos agujeros negros, pero no todos. No, lo que ves en claro, he dicho yo que lo que origina la luz que ves en esta imagen son agujeros negros supermasivos. El agujero en sí no se ve, lo que se ve es el material que está cayendo al agujero, que se calienta en el proceso y tú lo ves porque se calienta. Pero el agujero negro en sí no. Esto es la broma que siempre hago cuando doy la charla de agujeros negros de San Mateo, ¿no? Por sus obras los conoceréis. Al agujero negro no lo ves, pero le conoces por sus obras. Un agujero negro está siempre en constante evolución, no tiene una vida finita, siempre está absorbiendo energía y materia. Bueno, eso es una pregunta estupenda que se acerca mucho al límite de lo que yo sé. Un agujero negro aislado, en principio no cambia. Un agujero negro aislado tiene una cantidad de masa finita y está allí.
Hawking predijo, postuló que por unos efectos cuánticos un agujero negro se podía acabar evaporando. Lo que pasa es que un agujero negro de estos tamaños que estamos hablando aquí tarda en evaporarse, pues no sé, 10 a 100 años, muchísimo tiempo. O sea que la única manera en la que un agujero negro puede cambiar, hacerse más gordo, es apretando material. Pero claro, para eso tiene que haber material disponible para apretarse a eso. O sea, el que está en el centro de esa bolsa, por ejemplo, no está apretando material prácticamente. Había alguna mano por ahí atrás. Con la misión esta fina, ¿se van a estudiar las erupciones de rayos X de sistemas binarios o nada más que se tratan los núcleos activos? Sí, hombre, yo claro, lo he contado, yo he contado la guerra como me va, pero entre esta ciencia como observatorio que hay, a ver, para que te hagas una idea, está la ciencia, o sea, claro, hay 1000 astrónomos y astrónomas apoyando a la misión. Entonces, claro, esto hay que organizarlo de alguna manera, ¿no? Pero estamos organizados en 3 grupos científicos: el grupo del universo caliente, el grupo del universo energético y el grupo de ciencia observatorio. Bueno, pues el grupo de caliente está ahí, en el grupo del universo caliente hay 4 subgrupos, en el de universo energético hay 5 subgrupos y en el de observatorio hay como 10. O sea que hay muchísima gente haciendo un montón de cosas y una de las cosas son las estrellas binarias. Sí, sí. De los objetos estos de acreción, ¿cuál es la distancia que hay, por ejemplo, entre la estrella de la cual se absorbe materia y el núcleo hacia el que va? Porque, por ejemplo, aquí en nuestro entorno, yo no sé, la estrella más cercana después del Sol está muy lejos, ¿no? Entonces parece que cuesta trabajo imaginar, por lo menos a mí, cómo puede haber esa captura de masa entre dos objetos que con las distancias tan grandes que hay entre el universo. No, claro, porque nuestro Sol no es una estrella binaria. Nuestro Sol es una de la fracción pequeña de estrellas que están solas. La mayor parte de las estrellas están en grupos de 2 o más estrellas. Y la mayor parte de estos grupos están muy separados entre ellos, entonces no se intercambia material. Pero si uno acerca a las estrellas lo suficiente, y lo suficiente es una fracción de las órbitas del sistema solar, pues puede empezar a transferirse material entre ellas. Entonces, claro, es caer. O sea, yo, a ver, si estoy intentando acordarme, yo creo que estamos hablando de la órbita de Júpiter o así. ¿Vale? Entonces, claro, es material cayendo desde la órbita de Júpiter hasta el Sol. Pues la cantidad de energía que puede liberar es tremenda. Y otra cuestión, porque antes yo recuerdo que se leía que el origen de los agujeros negros eran siempre como en la parte final de una supernova y tal. Me imagino que estos agujeros negros supermasivos probablemente son tan grandes que tendrán otro origen diferente, ¿no? Al final de la vida de una estrella supermasiva, ¿no? Sí, pues mira, ahí has dado precisamente una de las cosas que queremos averiguar, que no me he metido yo porque he hablado de mi guerra y he dejado las de los demás. Pero una de las cosas las que queremos averiguar es cómo se forman, porque, como tú muy bien has dicho, los agujeros negros de masa estelar, como los que vemos en las binarias que he comentado antes, esos se forman al final de la vida de una estrella. Al final de la vida de una estrella de 5, 6, 10, 20 masas solares a tu tirar, ¿vale? Al principio del universo se pueden haber formado estrellas más grandes, igual de 100, 1000 masas solares. Pero desde 1000 hasta 1.000.000 hay un factor 1000. ¿Cómo demonios formas un bicharraco de 1.000.000 de masas solares? Pues no voy a decir que nadie tiene ni idea porque es mentira. Hay 257.000 ideas. Pero cuál de ellas es la buena es lo que no sabemos. Entonces, afina, una de las cosas que quería averiguar. Claro, estas cosas pasan muy al principio del universo y entonces son muy difíciles de observar directamente. Entonces las observas indirectamente por precisamente la cantidad de agujeros negros supermasivos que hay muy al principio. Pues no sabemos cómo se forman esos agujeros negros supermasivos. ¿Las galaxias tienen el agujero negro siempre en el centro? ¿O Otra muy buena pregunta. La mayor parte de las que se conocen lo tienen muy cerca del centro. Porque, claro, a ver, el agujero negro dice supermasivo, 1.000.000 de masas solares, eso es mucho, pero claro,
antes he dicho, la masa del centro de la galaxia es 3000 veces la del agujero negro. O sea que la galaxia tiene mucha más masa que el agujero negro. O sea, entonces el agujero negro es una cosa masiva que está allí dando vueltecitas muy cerca del centro de la galaxia. Lo que pasa con una de las teorías que hay sobre cómo se forman estos agujeros negros supermasivos es a base de juntar agujeros más pequeños muchas y muchas y muchas veces. Entonces, a veces, cuando estos agujeros negros se juntan, pues alguno puede salir despedido. Entonces, una de las cosas que se está queriendo mirar es si hay evidencia de agujeros negros relativamente grandes lejos del centro de sus galaxias. Y hay algunos candidatos y tal, es una cosa que se está trabajando mucho. Cuando estáis viendo hace 13.000 millones de años, prácticamente era el inicio del Big Bang, o sea, 800.000 años más o menos después. Ahora mismo no se sabe eso en qué ha evolucionado. O sea, ha podido evolucionar a hacerse más grande o a desaparecer. Bueno, lo más antiguo que podemos ver es el fondo cósmico de microondas, que eso se formó unos 100.000 años después del Big Bang, o sea, que son 13.600 millones de años. Desde entonces hasta que se forman las primeras estrellas, ese es un periodo del que se sabe muy poco y es muy difícil saber porque no hay luz en el universo, lo que llaman la época oscura. Entonces llega un momento en que se forman las primeras estrellas y empieza a haber luz otra vez. Entonces, cómo se formaron estos agujeros negros supermasivos es una cosa que puede haber sucedido en parte entonces o desde entonces. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer un poco pues como Sherlock Holmes, ¿no? Ir cogiendo pistas y ver qué hipótesis te llevan a esas pistas y qué hipótesis pues no, son incompatibles con las pistas. ¿Qué hipótesis hay para que, cómo se sabe que el agujero negro no va a consumir su propia galaxia? ¿Cómo hace para mantener el equilibrio? Bueno, pues mira, es otra buena pregunta. A ver cómo te cuento esto. Bueno, ¿sabéis la atracción esta de feria? Que son como unos columpios colgados que empiezan a dar vueltas y los columpios se van separando. Vale, pues eso es porque las cosas que giran tienden a mantener el giro que tiene. Lo que se llama, en física lo llamamos conservación del momento angular, es otra palabra, no me acuerdo, ¿no? Pero esencialmente la idea es que las cosas que giran tienden a mantener ese giro. Entonces las galaxias, las estrellas y las galaxias están todas moviéndose otra palabra, el pozo de potencia, bueno, están todas moviéndose en la masa de todas las demás. Entonces, si uno quiere esas estrellas que están todas moviéndose en la masa, claro, a una velocidad, como son tan grandes, prácticamente en una vida humana no se mueven, pero en realidad a lo largo de la vida de una galaxia se mueven muy rápido. Entonces un agujero negro no puede parar una estrella de estas, solamente puede agarrarla si pasa suficientemente cerca de él, entonces la puede absorber. Pero una estrella que simplemente pasa a mucha velocidad, pues no la puede absorber. Claro, eso me lleva a otro lío, y es que los agujeros negros solamente pueden crecer cuando el material pierde esa velocidad angular y cae al centro. Entonces, ¿qué mecanismos hacen que una cantidad inmensa de material que llega al agujero negro pierda ese giro? ¿Qué cosas pasan para que ese giro se interrumpa? Una vez que el proyecto de la CINA lo apoye la ESA y luego, por otro lado, el proyecto del James Webb, ambos proyectos son convergentes, el que reporte datos un proyecto y otro se pueden... Sí, si miras está aquí el James Webb. Que este ve por esta zona de aquí, la zona del infrarrojo. Entonces James Webb va a ver sobre todo la luz de las estrellas y la luz del núcleo galáctico activo, pero no de la zona más interna, sino de la zona un poquito más externa. Porque claro, cerca del centro la temperatura es muy alta, pero a medida que te vas alejando la temperatura va bajando. Entonces llega un momento en que cerca pero menos del agujero negro se emite la luz visible. Entonces el James Webb va a ver la luz de las estrellas y va a ver las zonas un poquito más lejanas de muchos agujeros negros. Y yo tengo una pregunta también, a propósito del web, porque hicimos una charla aquí hace poco sobre el web y estuvimos viendo que estaba colocado en el punto de Lagrange L2 detrás de la Tierra y tal.
y creo que es un tema que está dejado pendiente, dónde va a estar en su órbita de la Acina y si no le molesta la radiación del Sol, ¿no? Porque... Bueno, a ver si lo tengo por acá. Bueno, está para acá. Bueno, esto de los puntos de Lagrange, aquí. Ahí está, empezás. Ahí está, acaba de pasar. Bueno, a ver, esto tiene... Bueno, madre mía, me lo digo. Bueno, la Tierra da vueltas alrededor del Sol, ¿no? Esto es la idea. Bueno, pues si uno quiere algún punto estable en esta configuración de la Tierra que da vueltas alrededor del Sol, resulta que hay 5. Laplace, el mismo Laplace de los agujeros negros, descubrió que había 5 puntos estables, que son estos que pongo aquí. Si este es el Sol y esta es la Tierra, hay uno entre la Tierra y el Sol, hay uno más allá de la órbita de la Tierra, hay uno detrás del Sol y luego hay otros dos aquí y aquí. Entonces, estos dos son el uno que está entre la Tierra y el Sol y el 2 que está más allá de la Tierra. Entonces, el James Webb lo han mandado al 2. Y Acina iba a ir al 2, pero ahora va a ir al 1. ¿Por qué? ¿Qué más da? Bueno, pues sí que da porque el Sol emite viento solar, emite un montón de partículas, y esas partículas afectan a los observatorios, afectan a las observaciones. Son partículas muy energéticas que les da igual la piel del telescopio, pasan a través del telescopio como si no estuviera. Entonces yo me estoy imaginando que el James Webb, por la manera en que funciona, es menos sensible a este tipo de partículas. Sin embargo, un observatorio de rayos X es mucho más sensible a este tipo de partículas porque dan señales más parecidas a los rayos X, entonces te molestan más. Y resulta que el punto de Lagrange L2 está por detrás de la Tierra. O sea, sigue a la Tierra cuando da su vuelta alrededor del Sol. La Tierra tiene un campo magnético que en principio, si no estuviera el Sol ni nada, pues sería un campo magnético redondito. Pero el viento solar, que son partículas cargadas, empujan el campo magnético y tiene forma de gota. Y resulta que L2 está justo en la cola de la gota. O sea que el campo magnético de la Tierra enfoca estas partículas energéticas del Sol y las echa L2. Entonces se han hecho estudios y se ha visto que L2 es un entorno más dañino para los rayos X que el 1. Porque aunque está más cerca del Sol, no hay nada que enfoque estas partículas energéticas. Al L1, entonces. Vale, bien, sí. ¿Más cosas? El medio intergaláctico, cuando enseñaste ahí el espectro del medio intergaláctico, del gas intergaláctico, los dos picos o el pico ese que se veía, ¿de qué elemento correspondía? ¿Esto de aquí? Sí. Es oxígeno. Oxígeno 7 y oxígeno 6. Es oxígeno 6 y 5 veces ionizado. Es que me sonaba que se solía usar de referencia, pero igual igual en el óptico del calcio, puede ser. En el espectro de las estrellas se ve calcio. Calcio 2, yo creo que es. Calcio una vez ionizado. Pero claro, es otra longitud de onda. Si el calcio... Tú para verlo en rayos X te tienes que acercar mucho al núcleo. Entonces tienes que quitarle un montón de electrones hasta que te acercas al núcleo suficiente para que las transiciones esas entre los orbitales que estaba diciendo sean muy energéticas. Cuanto más cerca está el núcleo, más energéticas son, claro. Entonces tienes que acercar mucho al núcleo para que emitan rayos X o para que absorban rayos X. Pero los de detrás son hierro, ¿no? El de detrás, el rojo es de hierro. ¿Cuál? Esa. Sí. No, esto es el continuo, o sea, el objeto brillante de fondo emite luz. Entonces esto de aquí es la luz de fondo de ese objeto. Y entonces lo que pasa es que cuando esa luz de fondo del objeto se tropieza con una nube de material que tiene oxígeno ionizado, el oxígeno se queda con luz del objeto y entonces de donde debería haber luz del objeto no la hay, pues chac. Pero es la línea, ¿no? Aquí debería haber luz del objeto, debería venir por aquí recto y no viene. Esta bajada. Y ese es oxígeno en este medio intergaláctico que ha absorbido esa luz. Y sabemos que es oxígeno porque por donde está esa línea. Esa transición solamente se produce en oxígeno 6 veces ionizado. En astronomía se aplica la mecánica cuántica. Uy, sí, todo el rato. Precisamente esto de las líneas es mecánica cuántica, todo. Para los cálculos de qué líneas esperas a cada longitud de onda, eso es todo mecánica cuántica. ¿Más cosas? ¿Preguntas? Pues nada, como nos
van a echar ya del centro, pues muchas gracias a por